Vamos a ver, ¿qué pensarían ustedes si les digo que tengo un muy buen amigo que para trabajar se pone una máscara? A lo mejor se la pone para que no lo reconozcan. Y también se pone guantes, a lo mejor también para no dejar huellas dactilares. Pero este muy buen amigo mío realmente es el doctor Aurelio Chamorro, jefe de cirujanos del hospital de Caravaca. Y entonces sí se pone una máscara, sí se pone guantes, pero no es para no dejar, mejor dicho, huellas dactilares, sino para operarles y hacer obra realmente importante con su cirugía. Y hoy vamos a hablar con él de cirugía. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a saludarle. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Muy bien. La cirugía es muy antigua. Entonces, imagino que la gente querrá saber cuáles son los acontecimientos que han hecho que la cirugía haya ido progresando en el tiempo. Pues como bien dices, la cirugía es antiquísima. Si tuviésemos que elegir un periodo de tiempo en el cual, digamos, se ha ido consolidando lo que hoy día entendemos por la cirugía moderna, sin duda habría que elegir la segunda mitad del siglo XIX, es decir, la etapa que va del 1850 al 1900. ¿Por qué digo eso? Porque hasta entonces la cirugía tenía una gran limitación, importantísima, y era el tema del dolor. Claro, nosotros ahora estamos acostumbrados a la anestesia, pero en su tiempo, cuando en la Edad Media pasaban, digamos, los cirujanos por los pueblos proponiendo intervenciones, especialmente de hernia, pues tenían que acompañarse de arlequines, de personas que iban tocando un tambor. ¿Por qué? No solo para atraer la atención, sino para distraer la atención de los gritos del paciente, porque había que hacer la cirugía en vivo. Por tanto, el descubrimiento de la anestesia fue el primer paso importante de la cirugía. Pero había otro problema clave, era el problema de la infección. Bueno, pues también en este periodo de tiempo se dio con la clave, se identificaron los gérmenes como causantes de enfermedad y se descubrió efectivamente la antisepsia. Es curioso porque todo el mundo relaciona, como tú decías al principio, el uso de guantes en quirófano, pues lo relaciona con una pulcritud especial en la anestesia, no ya para no dejar huellas, como decías de broma, sino para no contaminar al paciente. Pero sin embargo tengo que decir que realmente no fue ese el origen de los guantes. Llama la atención. Los guantes se empezaron a utilizar sobre todo por un cirujano muy famoso que fue muy experto en la cirugía de la mama y que tenía una ayudante, una instrumentista muy experta, con la que se entendía muy bien, y esta mujer tuvo un problema de alergia en las manos y estaba que prácticamente tendría que dejar la colaboración, y él empezó a darle vueltas al modo de poder salvar este problema, y entonces pensó que haciéndole unos guantes de caucho pues podría evitar ese tipo de reacción, y por tanto fue un motivo, digamos, del corazón, porque se ve que estaba enamorado de ella, el que le llevó a diseñar el tema de los guantes. Luego más tarde, evidentemente, los guantes no se utilizan por eso y se han ido perfeccionando. Pero bueno, he destacado un poco cuáles son dos acontecimientos importantes, pero hay otro que es clave, y es el tema de la transfusión. Porque muchas veces, claro, el tema de la hemostasia, de hacer el control de la hemorragia, pues no era sencillo, y sobre todo cuando había una hemorragia importante no había forma de solucionar el problema, el paciente se moría.
Hombre, con todo lo malo que han traído las guerras, han tenido un aspecto positivo y es el dar un impulso a todos los procedimientos quirúrgicos. Y en concreto, te digo, pues en la Primera Guerra Mundial, pues fue cuando se descubrió todo el tema de los grupos sanguíneos y todo esto, que dio lugar a establecer ya como un recurso habitual la transfusión sanguínea. O sea que estos son los hitos, los pasos que yo considero como especialmente importantes para consolidar lo que es la cirugía de nuestros días. Ahora, Aurelio, yo imagino, me tenés que corregir si me equivoco, que antiguamente existía, digamos, el cirujano general, que se atrevía a cualquier tipo de cirugía, en el hígado, en los riñones, en el estómago, donde sea. Y después, también imagino, han ido surgiendo paulatinamente las especialidades. Entonces, ¿cómo han ido surgiendo estas especialidades? Y en concreto, ¿cuál elegiste tú? Pues bien, es cierto que en un principio la cirugía abarcaba todos los campos. Y no hace demasiados años, eso lo he vivido yo, pues era frecuente que los cirujanos generales también fueran al mismo tiempo traumatólogos. O sea, la cirugía ortopédica y la cirugía general estaban unidas, digamos, en una misma especialidad. Yo creo que eso fue ya bastante reciente, en la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años, digamos, 60, 70, cuando efectivamente ya se fueron consolidando más las especialidades. La mía es cirugía general y de aparato digestivo, lo que no quiere decir que yo deba operar de todo. El aparato digestivo pues, comprende todo el tubo digestivo desde el esófago hasta el ano, y luego pues todas las vísceras, el hígado, el bazo, el páncreas. El cirujano general también atiende cirugía del cuello, del tiroides, de cirugía vascular, sobre todo cirugía de varices, también otro tipo de cirugía que son variables. Durante muchos años, por ejemplo, nosotros hemos atendido la cirugía de la mama. Ahora ya hace un tiempo la han asumido como propia los ginecólogos. Pero yo elegí esta especialidad, se puede decir, me parece que una vez lo comentamos, casi por casualidad, porque empecé a hacer unas prácticas de cirugía en mi carrera y caí en un servicio que además era cirugía y trauma. Y ahí empecé a tomar un contacto y a comprobar que ese tipo de actividad iba conmigo. Empecé a adquirir una experiencia sin tener todavía decidido ser cirujano. Y digamos, me agradó tanto que cuando llegó el momento de decidir no tuve ninguna duda. Entonces, la cirugía general, aunque es una especialidad, digamos, relativamente antigua, ha ido gradualmente, digamos, diferenciándose, sobre todo en grandes centros, en ramas, en subespecialidades. Por ejemplo, hay personas que se dedican solo a la cirugía endocrina, que se llama cirugía del tiroides, del páncreas, de las glándulas endocrinas. Hay personas que se dedican solo, por ejemplo, a la cirugía de esófago o de cirugía de recto. Hay una tendencia a que haya, en cirugías complicadas y poco frecuentes, haya centros donde acumulen muchos casos y por tanto mucha experiencia, pero claro, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿eh? Ya en algún momento podemos matizar qué aporta y qué supone de riesgo la superespecialización. Ahora, Aurelio, por ejemplo, en la odontología su creador fue Pierre Fouchot en 1782 y desde entonces hasta ahora han habido evidentemente unos avances tremendos. En mi época, por ejemplo, y yo estoy hablando de fines de los años 50 y los años 60, para hacer una endodoncia, un tratamiento de conducto, un odontólogo pasaba meses
haciéndolo. Hoy día se hace en el mismo día que el paciente va a la consulta, increíblemente. Entonces, en medicina y en cirugía, por ejemplo, ¿cuáles son, desde que tú pasaste por facultad, te recibiste, desde que tú, te recibiste, cuáles han sido los avances en la cirugía entonces, y si también ha habido algún tipo de retroceso? Pues es cierto que quizá a mí me ha tocado vivir mi especialidad en una etapa muy singular, en la que todavía se podían percibir, digamos, de algún modo, los residuos de la cirugía antigua, donde todavía el cirujano era considerado como una persona, digamos, sumamente hábil y rápida, y donde realmente cuando yo empecé prácticamente había escasos recursos, los materiales de sutura, los tipos de hilos, los instrumentos eran relativamente elementales. Yo he asistido de algún modo en la etapa de mi vida profesional al descubrimiento, digamos, de todo lo que son cirugías, por ejemplo, con suturas mecánicas, que es un aspecto muy importante, que simplifica, que hace ganar mucho tiempo. Han cambiado mucho el tema de las suturas, haciéndose suturas muy manejables y sobre todo reabsorbibles y con poca capacidad, digamos, de provocar infección. He asistido al descubrimiento de nuevos dispositivos que han mejorado mucho el tema, digamos, de la hemostasia, de evitar la hemorragia. Y de hecho ahora hacemos intervenciones en las cuales prácticamente no hay que dar ni un solo punto. Solo con sistemas que son cirugía, el bisturí ultrasónico, que por ejemplo en tiroides, donde claro, ahí son zonas muy sensibles, pues se puede utilizar con bisturí ultrasónico y extirpar la glándula sin necesidad de dar un solo punto. Claro, eso es un progreso notable. Y otro aspecto que yo creo que es importantísimo de lo que yo he experimentado y he vivido ha sido la instauración de lo que siempre se ha llamado, lo que se suele llamar la cirugía mínimamente invasiva. Quiere decir, cada vez pretendemos conseguir los objetivos de nuestra cirugía con menos daño colateral. Y entonces, claro, esto es bastante reciente. Ahora ya es muy común, pero hasta principios de los 90, que eso es anteayer, pues toda la cirugía, por ejemplo, de la vía biliar, de las vesículas, había que hacerla abierta. Eso nos ha tocado a nosotros, modificar un poco nuestros comportamientos en quirófano para asimilarla como un nuevo procedimiento. Es decir, que por un lado, nuevos instrumentos que han mejorado, que han hecho más segura, más rápida, más eficaz nuestra cirugía. Y por otro lado, todos los progresos de la investigación han influido notoriamente en el tipo de intervenciones que hacemos. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando yo empezaba, era bastante corriente tener que operar a pacientes con úlcera gastroduodenal, muy frecuente. Era una patología de casi todos los días. Pacientes que se perforaban o pacientes que tenían hemorragias, úlceras que no respondían a la medicación, que eran prácticamente antiácidos, y había que operar. Bueno, pues hoy día es raro tener que operar a un paciente por eso, porque los avances en el tratamiento de la hiperacidez, pues prácticamente se han hecho comunes y se han hecho tratamientos muy eficaces que hacen que sea raro. Otro tema relacionado con esto es la hernia de hiato. La hernia de hiato esofágico ya afortunadamente es infrecuente que se opere. A veces hay que operarla. Y entonces se puede recurrir también a cirugía laparoscópica sin tener que abrir incluso a un paciente. O sea, hemos progresado mucho en estos años. Sobre todo yo creo que en los últimos
30 años, por decir así. Ahora, hay algo que también, y estimo que a quienes nos están viendo y escuchando les puede interesar. En el caso del odontólogo, por ejemplo, cuando está estudiando quirúrgica, evidentemente le enseñan en teoría, cuál es el forceps, por ejemplo, que tiene que utilizar para sacar un central, para sacar un canino, un premolar, un molar, que son distintos tipos de forceps, tanto sea superior como inferior. Cómo dar la novocaína, por ejemplo, para anestesiar el paciente, que puede ser local o regional, en fin. Pero Aurelio, de la teoría a la práctica, yo diría que hay un muy, pero muy largo camino. Entonces, yo recuerdo perfectamente bien, compañeros y compañeras, que cuando ya pasamos a la práctica en quirúrgica, hacían extracciones muy diferentes. Entonces, un buen cirujano, ¿qué condiciones debe reunir para hacerlo? Pues todavía flota en el ambiente, ya cada vez menos, esa idea del cirujano como una persona sumamente hábil. Eso es lo que al principio, porque entre otras cosas porque estaban obligados los cirujanos del pasado a actuar muy deprisa y hacerlo muy bien. Pero si yo tuviese que seleccionar cuáles son los rasgos que definen a un buen cirujano, no pondría como el primero la habilidad, sino el primero lo pondría el criterio, el saber decidir en cada caso si se debe actuar o si no se debe actuar, y en caso de tener que operar, qué tipo de intervención, en qué momento, cómo prever posibles riesgos. Es decir, que lo más importante de un cirujano no es la habilidad, aunque evidentemente una persona que no tenga unos mínimos de habilidad no sirve para cirujano. Pero también te puedo decir que se pueden cometer, uso esa palabra, intervenciones muy brillantes en contra del paciente. O sea, se puede hacer una intervención muy laboriosa, pero que no esté indicada, y hacer daño al enfermo con mucha habilidad. Ahora, hemos hablado del pasado y del presente de la cirugía. ¿Cómo piensas que será el futuro de la misma? Pues ya estamos viendo, porque se puede decir que estamos ya pregustando el futuro. En esta etapa que nos ha tocado con los nuevos recursos, evidentemente yo hablaría de un futuro a corto plazo, que va un poco en la línea de perfeccionar todos los instrumentos que hoy día se están utilizando. Por ejemplo, en la cirugía laparoscópica, ya sabes que es la que se hace sin tener que abrir al paciente, controlando las imágenes en un monitor y por tanto trabajando desde fuera, pues ya están en funcionamiento hace tiempo lo que son robots. Y uno entonces puede operar no necesariamente encima del enfermo, sino sentado en una cómoda mesa delante de un monitor y con unos instrumentos que maneja sentado. Y es más, puede hacerlo a distancia. Uno podría estar operando con un robot de este tipo a un paciente que está en un país diferente. Evidentemente necesitaría unas personas de apoyo que colocaran los trócades, los elementos básicos, pero lo que es el procedimiento complejo, digamos, de la misma cirugía, podría hacerlo alguien a distancia. Eso evidentemente se ve, ya se hace, se ha hecho en cirugía experimental y probablemente también en algún tipo de cirugía, aunque no se haya difundido mucho a distancia, por ejemplo, pues solicitando de un cirujano muy experto en un campo que resuelva un problema difícil sin tener que moverse de casa, o de su hospital, digamos. Pero si yo tuviera que mirar todavía más lejos en la cirugía, pues probablemente iría por otro camino. Hay que tener la capacidad de asombro
y es posible que en la previsión de las enfermedades esté buena parte del éxito. Por ejemplo, ahora estamos centrados en hacer un diagnóstico precoz de los cánceres para tener más posibilidades de curación. Pero cuando pasen muchos años, y estoy hablando de un futuro quizás no próximo, pues lo que se hará será prever qué pacientes tienen alto riesgo de cánceres y prevenir la enfermedad. Eso evidentemente es todo lo que está en relación con la ingeniería genética, y que es un área muy moderna, de alto riesgo, porque toda la biotecnología puede ser una herramienta utilísima, o puede ser también una herramienta mortífera. Depende de con qué intención se la utilice. Y por tanto ya hoy día, y es un comentario un poco al margen, hoy día, con todo el progreso que se ha hecho en el estudio del genoma humano, pues claro, ya hay empresas que quieren conocer qué expectativas tiene, por ejemplo, un sujeto para hacerle o no un seguro de vida. Y hay entonces lo que se podría decir una especie de derecho a la intimidad del propio genoma, que no se haga público. Todo eso evidentemente hoy parece ciencia ficción, pero no es tanto, porque hoy día ya se está gestando, se hacen intervenciones dentro del útero de la madre, y en el tema de la ingeniería genética, de la que yo soy muy prudente, en el sentido de que creo que tiene que primar un criterio de gran moralidad para actuar en genética, sin embargo, en eso hay algunos tipos de intervenciones que seguramente se van a ir imponiendo con el paso del tiempo, de ingeniería genética. Muy bien, se nos agotó el tiempo por hoy, pero evidentemente esto de la cirugía, los televidentes que nos están viendo y escuchando querrán saber muchísimo más acerca de ella, y nosotros tenemos una cantidad más de preguntas que hacerte y esperamos que la próxima semana entonces nos las puedas develar. ¿Puede ser? Pues sí, es posible. Encantado por mi parte. Muy bien. Y a ustedes decirles que apenas unos segundos y continuamos con nuestro programa de hoy.